Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la escritora Alicia Barberis es conocida por sus textos para chicos y jóvenes. Tiene decenas de libros publicados en Argentina y la región. La citábamos recién en nuestra crónica colaborativa. También tiene novelas para adultos, con una mirada puesta en justamente los conflictos sociales. Parte de lo que hablábamos recién tiene una directa relación. Y ha sacado un libro que se llama Tierra Envenenada, donde, entre otras cosas, habla del poder que tenemos para crear un nuevo paradigma, es decir, del poder del nosotros, ese que por ahora apareciera diseminado. Yo creo que no está tan diseminado, que hay vasos comunicantes entre diferentes sectores, pero que obviamente la prensa hegemónica, ese relato hegemónico que todavía nos seguimos dando, esa narrativa más hegemónica no lo visibiliza, pero hay muchito de eso. Ahora vamos a hablar con ella a ver si también coincide un poco con esto y de su libro. ¿Cómo estás, Alicia? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Qué gusto escucharte. ¿Por dónde andás? Bueno, yo vivo en Rincón, estoy acá en San José del Rincón, que es una localidad muy próxima a Santa Fe capital, en una mañana un poco gris, con mucha tranquilidad acá, con mucha naturaleza. ¿Qué estás viendo por tu ventana además del día gris? Por mi ventana veo los fresnos de mi vecino que ya perdieron las hojas y bueno, algunas plantas de mi patio que todavía tienen hojas. Y muchos pajaritos. ¿Y ha llovido por ahí? Muy poco. No, por suerte está bien, no pasó lo que vi que estuvo pasando en Buenos Aires, que llovió tanto en tantos lugares, ¿no? Cuando te decidiste a escribir este libro y en el transcurso de esa investigación y escritura, ¿también pensaste en los chicos o hubo alguna parte tuya que pensaba en esas generaciones para los cuales escribiste tanta literatura? Mira, yo creo que siempre mi motor son los chicos y las chicas, las infancias, ¿no? Todo empezó cuando en el año 2018 yo fui a la localidad de San Jorge. Habían trabajado con una novela que en realidad es para adultos, yo la pensé para lectores adultos, que es Monte de Silencios, que toca el tema de la forestal, y la docente con muy buen criterio había tomado algunos fragmentos y los había leído con chicas y chicos de 6º y 7º grado. Y a mí me impactó la conciencia que tomaron esos chicos, no solo de los hechos históricos, sino también de la cuestión que tenía que ver con la ecología, ¿no? Y la directora de la escuela me invitó al mediodía a almorzar, ella y yo solas en la dirección, comíamos unos sandwichitos esperando, porque a la tarde presentaba la novela con gente, con público adulto. Sí. Y en ese momento ella me contó que tenía una chiquita con muchas discapacidades, como consecuencia de que cuando iba a la escuela rural donde trabajaba la bañaban con glifosato. Y entonces esas dos cosas fueron lo que a mí me motivaron para empezar a investigar, pensando primero en escribir una novela para chicos donde el conflicto tuviera que ver con estas cuestiones sociales que pasaban en esa localidad, porque ella me explicó que de ese tema no se podía hablar, y justamente cuando presenté la novela fue el tema que decidí hablar, porque creo que hace falta el diálogo, la reflexión, como decías vos, que no nos quedemos con el discurso de la prensa hegemónica, sino que comprendamos que otra manera de producir es posible, ¿no? Dijiste recién que a una chiquita la bañaban con glifosato. ¿Qué quisiste decir? A la maestra cuando estaba embarazada, mientras iba a dar clases a la escuela rural y pasaban los aviones fumigadores y
descargaban. Después, cuando empecé a investigar, yo me enteré que San Jorge en 2009 fue la primera localidad donde un juez no solo impuso las distancias para fumigaciones terrestres y aéreas, sino que también le ordenó tanto al gobierno de la provincia como a la Universidad Nacional de Santa Fe, del Litoral, que revirtieran la prueba, es decir, que demostraran que el glifosato no era tóxico, ¿no? Poquito tiempo, en el mismo año en que Andrés Carrasco determinó esto, ¿no? El daño que... Sí, te escuchaba y pensaba también en Fabián Tomasi, ¿no? Que fue víctima y bueno, vos creo que lo pones en el libro también, ¿no? Y retratado por el fotógrafo Pablo Piovano, de cómo fue la evolución que tuvo su cuerpo, la involución a través justamente de estos agrotóxicos que él en algún momento manipuló, ¿no? Claro, Fabián Tomasi era como la prueba viviente de lo que producían los agrotóxicos. Era innegable al verlo, ¿no? Esa muestra que hizo Pablo Piovano realmente es impactante. Él recorrió casi 6.000 kilómetros del litoral y el noreste de Argentina para retratar a las víctimas del agronegocio. Y Fabián, bueno, se constituyó en ese momento en una figura emblemática. Apareció no solo en la tapa del libro Envenenados de Patricio Leisegui, sino también en distintos lugares del mundo, ¿no? Y él, además, pese a tener ese diagnóstico de tan poco tiempo de vida, sobrevivió algunos años y no abandonó nunca la lucha, ¿no? Porque era, digamos, hablar con una prueba en su cuerpo de lo que estaba diciendo. ¿Cómo crees que debiéramos decirnos esto que nos ocurre en esta parte ya final del primer cuarto del siglo XXI? Porque por un lado está este discurso hegemónico y súper plantado en la dirigencia de la política, en quienes toman las decisiones de las empresas, del producir grandes toneladas para que ingresen millones de dólares a la Argentina y que esa pareciera ser la única solución posible. Y a la vez decirnos también sobre todo esto que está ocurriendo y que vos relatás en tu libro en diferentes provincias de la Argentina, muchas veces prácticas impulsadas por mujeres, por encuentros asamblearios y demás. ¿Cómo crees que puede ser el modo más eficaz, además de tu libro, que vemos que, digamos, no es que solo decís, sino que haces, además de la escritura de este libro, qué hay que entender o cuál es la ecuación para equiparar esos dos mundos? Porque si no pareciera que hay uno que es muy poderoso e intocable para algunas personas, y hay otro que son como fueguitos, pero que en cualquier momento con una lluvia como esta se pueden apagar. Bueno, tengo esperanza, como vos decías también al principio, pero tengo casi la certeza, te diría, que esto se va a producir un cambio porque ya se está produciendo. Yo creo, por eso tomé en el libro todo el contexto ideológico, político, histórico, que me basé mucho en un libro de Cecilia Gárgano, El campo como alternativa infernal, porque ahí comprendí por qué está instaurado el agronegocio. Si uno comprende quiénes manejaron los hilos y cómo lo hicieron para que se instaure, empieza a correr un poco el velo y a darse cuenta de que mientras estemos discutiendo si se puede producir o no de otra manera, desde el imperialismo y desde los entramados políticos nos siguen confrontando, ¿no? Primero, el discurso que se sostenía desde la Revolución Verde de que iba a acabar con el hambre del mundo era una mentira, pero ya comprobada, porque el hambre siguió aumentando. Lo único que movía realmente era la apropiación de los alimentos, el patentamiento de las semillas y la venta de estos insumos químicos sin medir las consecuencias de lo que iba a pasar
con la salud no solo de las personas, sino del ambiente, de animales, plantas, tierra, la tierra misma, ¿no? Y creo que la prueba más contundente de que este cambio es posible es todo lo que está ocurriendo a nivel país y a nivel global con la agroecología, que está demostrando, como bien lo explico en una crónica sobre Eduardo Cerdá, sobre Renama, todo el trabajo que se está haciendo y cómo esas redes van creciendo y cómo hay muchos productores que se dan cuenta que se puede producir de otra manera, incluso ganando más, que se puede exportar también con ganancias buenas para los productores y súper buenas para la gente que va a dejar de estar envenenada. Y eso creo que es lo que se va a demostrar en el futuro más cercano, ¿no? De que esto está creciendo y también porque hay una pata muy importante, que es la conciencia que vamos tomando todos como población, ¿no? Eso es clave, me parece, Alicia, porque no es el campo divorciado de la ciudad. No es que en el campo están los malos y en la ciudad hay personas buenas y razonables que entienden que va por otro lado. Me parece que esto que vos señalás, y si querés abundar sobre esto, resulta central, ¿no? Porque cuando elegimos un producto determinado, elegimos qué comer, qué ropa ponernos, cómo distraernos, también de algún modo estamos teniendo una correlación con ese envenenamiento que vos denunciás del territorio, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que la clave está ahí y por eso yo siempre pienso que las infancias, porque voy mucho a escuelas, justo esta semana estuve con una charla con chicos por la lectura de otra novela, pero que en mis novelas para chicos yo también abordo todo este tipo de problemáticas, siempre se filtra, claro, ¿no? Y la conciencia que ellos tienen, que después la van perdiendo justamente por las manipulaciones, ¿no? Creo que la conciencia de la población es clave en esto, y también que la agroecología no trata de imponer, esto me pareció también clave, trata de demostrarle al productor que otra manera de cultivar es posible. Entonces, por eso, lejos de profundizar ningún tipo de grieta, creo que lo que hay que hacer es empezar a generar mayor conciencia y a tejer esas redes que ya están absolutamente, a mi modo de ver, muy sólidas, pero seguir creciendo, ¿no? ¿Y cómo imaginas esa conversación, esos intercambios, cuando vivimos tiempos de tanta crispación? Vos sabés que yo suelo escuchar a la mañana radio, una de las radios por las que paso es Continental, tiene una audiencia que deja ese programa que yo escucho a la mañana, muchos mensajes, ¿no? Y son todos respetuosos. Y esta semana el conductor y sus locutores, después de un discurso que había hecho el presidente de modo desaforado, le pedían a la audiencia que por favor sean respetuosos, que por favor no insulten, porque si no, no iban a pasar esos mensajes al aire. Me llamó la atención, insisto, porque el tono de esas audiencias es habitualmente mucho más respetuoso, más cuidadoso, más afable, y pareciera que ese día, lo dijeron al aire, todo estalló por los aires. Entonces, qué difícil lograr esos intercambios amorosos que nos debemos en un marco tan complejo, tan agresivo, tan feo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, lo que estás diciendo es clarísimo, ¿no? Con un gobierno que nos incita a la violencia continuamente, es muy extraño que la gente no reaccione violentamente, sería extraño. Por supuesto, no todos, ¿no? Es como ocurre en una familia, ¿no? Si la madre y el padre le gritan a los hijos empiezan a gritar. Como una reacción casi natural, digo yo, ¿no? Y creo que la conciencia tiene que estar en eso, a quienes elegimos para que nos gobiernen. Yo creo que también tiene mucho que ver con la ignorancia de ciertos procesos históricos, porque mira, cada vez que yo voy al norte de Santa Fe a hablar de la novela de Monte de Silencios, y esto ya le pasaba a Gastón Gori,
en el público pasaba esta reacción, ¿no? Esta confrontación de decir, no, pero los ingleses... No. Contanos quién fue Gastón Gori. Bueno, Gastón Gori tuve la suerte de conocerlo y gracias a las charlas que tuve con él, tuve ganas de escribir esta novela. Gastón Gori fue un investigador que hace poco me enteré por la hija, que somos amigas, que él quería escribir una novela en realidad sobre la forestal y fue tan grande todo lo que empezó a descubrir que hizo un ensayo, ¿no? Y después casi que dedicó su vida a seguir investigando y hablando sobre el tema. La forestal fue una empresa, para quienes no lo saben, inglesa, primero de capitales alemanes y después ingleses, que deforestó más de 1,5 millones de quebrachales vírgenes en todo el Chaco argentino, digamos, de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, ¿no? Explotando también a los trabajadores y dejando esa grieta ya instaurada en la sociedad, porque hay quienes hablan a favor de la forestal y quienes ya tienen mayor conciencia que pueden hablar de lo que pasó. Alejandro Jasinski dice que claro, y yo coincido plenamente, también Gastón tenía esa mirada, que fue una empresa paternalista y entonces es difícil matar al padre, ¿no? Pero yo creo también que pasa algo muy parecido ahora, y yo hago comparación con lo que ocurrió con la forestal y lo que está ocurriendo ahora con el agronegocio, ¿no? Una sociedad dividida, unos pocos que se enriquecen, muchos que son explotados o que se enferman y mueren, ¿no? Entonces, a partir del conocimiento de la historia, creo que tenemos que podemos tomar mayor conciencia tanto para saber qué queremos y qué no queremos como para elegir a quienes nos gobiernen, ¿no? Estamos hablando con Alicia Barberis, autora de Tierra Envenenada, y hay personas que están llamando a la radio. ¿Cómo estás, Alicia? Cari Buono te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? Alicia, Irma de Paternal nos dice si podés hablar del alimento como medicina, si nos podés contar algo de eso. Bueno, yo dedico bastante a eso porque hay muchas personas de las que están trabajando en agroecología, periodistas que toman este tema muy en serio, que hablan de esto, ¿no? De cómo podemos alimentarnos sanamente o seguir enfermando. Hay un montón de productos alimenticios, digamos, que salen de la tierra que tienen un índice altísimo de veneno. Yo menciono en una de las crónicas lo que ocurre acá en Santa Fe con los sábalos, por ejemplo, que se venden a orillas del río Salado, que tiene unos índices de glifosato y glufosinato de amonio que ningún cuerpo podría resistir y sin embargo que mucha gente está consumiendo por desconocer eso, pese a que salió en muchos medios, ¿no? Y bueno, también sabemos todos esos productos, digamos, que vienen de la tierra, esos tomates perfectos, esos pimientos perfectos que nos están también envenenando. Y lo que ocurre con los cultivos orgánicos, que también son muy costosos porque le han puesto, digamos, elevadísimos precios para pagar la autenticidad de ese producto. Por eso también se está trabajando. Las certificaciones, te referís a eso, ¿no? Exacto, las certificaciones. Lo que se está trabajando en certificaciones agroecológicas para que no eleven el costo de los productos, ¿no? Entonces, bueno, hay que generar, yo supongo, mayor conciencia todavía de la que ya se está generando en torno a esto, ¿no? ¿Qué alimentos consumimos? ¿Cómo elegimos para que esos alimentos sean realmente una medicina y no un veneno? Qué lindo. Gracias, Alicia, por este rato con nosotros. Apenas una recorrida, una porción ínfima de su libro que se llama Tierra Envenenada. La autora es Alicia Barberis. Nos habla esta mañana desde Santa Fe, bueno, rodeada, nos ha dicho en el arranque, de pájaros y esa naturaleza que podríamos imaginar. Te mandamos un gran abrazo y bueno, lo mejor con la recorrida de tu última obra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y les dejo un saludo muy afectuoso a toda la audiencia y a ustedes también. Gracias a vos, porque este libro, Tierra Envenenada,
habla justamente de las consecuencias del agronegocio en nuestras vidas, hace un recorrido histórico, nos da información, nos da como la base para poder tener conversaciones adecuadas, y también habla del poder que tenemos para crear ese nuevo paradigma. Es decir, básicamente no te va a hacer quedar de brazos cruzados, ni te va a hacer meter debajo de la cama, como hacen los noticieros cuando ponen sus urgentes minuto a minuto. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.